establecidas por la ley. Si nos basamos en este artículo, vamos a ver también que en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 39 se nos indica sobre la propiedad privada. La propiedad entonces es un derecho que posee una persona para gozar y disponer de los bienes dentro de lo establecido por la ley, cumpliendo con las obligaciones que ésta señala. La propiedad es la institución matriz para demostrar que lo que tenemos es nuestro. Y el derecho real es el derecho implícito en la propiedad, es decir, aquel poder directo e inmediato que tenemos nosotros sobre nuestra propiedad. Vamos a pensar, yo ponía el último ejemplo, yo puedo tomar cualquier cosa de mi propiedad y venderla, regalarla, tirarla, romperla, etcétera, porque es mi derecho real y me pertenece. Sobre eso vamos a hablar. Entonces vamos a encontrar que hay dos formas de ver lo que es la propiedad, dos categorías. Desde el punto de vista del derecho real y desde el punto de vista del derecho personal. El derecho real, como ya indiqué hace un momentito, es aquel poder directo e inmediato que tenemos sobre nuestra propiedad, sobre las cosas que nos pertenecen. Y el derecho personal es la forma de cómo demostramos que somos propietarios. Si fuera mi teléfono celular, me van a pedir que enseñe, por ejemplo, la factura o que demuestre que es mío. Con un vehículo de igual, con el título a mi nombre, igual que una propiedad, a usted le piden que demuestre por medio del título, que vamos a hablar del modo y el título, es decir, de la forma en que ustedes adquirieron la propiedad, de la forma en que ustedes hicieron suyo esa propiedad. Esta obligación de la propiedad y demás terrenos reales desde el punto de vista del derecho personal y del derecho real tiene obligaciones. Dos obligaciones vamos a ver. La obligación subjetiva y la obligación objetiva. La obligación subjetiva que está vinculada al sujeto activo y pasivo, es decir, el derecho personal. ¿Cuáles son los sujetos activos y pasivos dentro de una relación jurídica? En la compraventa, el sujeto activo es el vendedor y el pasivo el comprador. En un contrato de mutuo, es decir, un contrato de préstamo, el acreedor es el sujeto activo y el acreedor, el deudor, el sujeto pasivo. Si fuera un mandato, el que otorga el mandato, el mandatario, es el sujeto pasivo, el mandante, perdón, y el mandatario es el sujeto pasivo que va a poder representar a su mandante de acuerdo a los requerimientos que se hagan. Y por último, la obligación subjetiva, que estamos hablando del derecho real, es decir, del vínculo jurídico, de la prestación positiva o la prestación negativa. Cuando hablamos del vínculo jurídico es ese derecho real. ¿Cómo compruebo que es mío, verdad? Y al comprobar que es mío, adquiero mi derecho real para yo tener la libre disposición de ese bien. De acuerdo a una prestación. ¿Cuál es la prestación? Dijimos que la prestación no es más que la actitud que tiene el deudor respecto al acreedor, es decir, el cumplimiento de la obligación. Si fuere deudor de un acreedor, la prestación es la actitud del deudor respecto al acreedor, el pago de la obligación, ¿verdad? Si la prestación fuera un contrato de arrendamiento, la actitud es del arrendatario respecto al arrendante. ¿Cuál es? Pagar la renta. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Esta prestación puede ser negativa y puede ser positiva. Vamos a ver que la positiva cuando se adquiere un derecho. Y vamos a ver que es negativa cuando se pierde un derecho. Lo vamos a ver un poquito adelante. ¿Cuáles son las teorías principales para ver cómo es que demostramos la propiedad y el derecho real que tenemos sobre las cosas que nos pertenecen? Como siempre, mis queridos amigos, si hay alguien que me quiere preguntar algo, si no leo que levantó la mano, me interrumpe y con todo gusto le otorgo la palabra. Oye, por favor. Bien.
Tenemos tres teorías: la teoría clásica, la personalista u obligacionista y la teoría ecléctica. La teoría clásica también le llamamos la jus en re o en re. ¿Qué significa esto? Es la inmediatibilidad que tiene el hombre sobre la cosa. Cuando una cosa es in re o res nullius, pongámosle primero, perdonen los latinazos, pero hoy tengo que decirlos. Cuando hablamos de una cosa res nullius, es decir, una cosa que no tiene propietario. Pero si alguien toma esa cosa y la hace de su propiedad, estamos entonces ante una forma ius en re, es decir, por derecho nos pertenece la cosa. Cuando hablamos de la inmutabilidad del hombre y de la cosa, vamos a ver que no solo es tenerla, poseerla, sino de y accionar respecto a lo que es nuestra propiedad. La teoría personalista u obligacionista habla entonces del vínculo de carácter personal entre el titular de la cosa de derecho y los demás hombres a abstención de ser perpetuado. Vámonos un poquito al derecho romano y vámonos un poquito más adelantado al derecho del señor feudal. El semestre pasado hablábamos de que el señor feudal era el todopoderoso. Él tenía bajo su poder todo lo que a él pertenecía, es decir, sus esposas, sus hijos, sus empleados o sirvientes, sus esclavos y todas las cosas que le pudieran pertenecer. Pero él no podía ser perturbado sobre las cosas. Por ejemplo, si él moría, tenía que dejarle, o era casi obligación dejarle, ese culto doméstico, ese poder del pater familia a su hijo primogénito, al varón primogénito. Si en todo caso no hubiera tenido, se nombra un heredero necesario por parte del César. Pero mientras tanto su derecho no era perturbado. No tenía un derecho de poder suceder los bienes a que él quisiera. Podía hacer negociaciones con sus bienes, aún con sus esposas, aún con sus hijas, podía venderlas, arrendarlas, mutilarlas, matarlas, cualquier cosa. Tenía todo su derecho. No podía ser perturbado sobre aquel derecho. Sin embargo, igual que el anterior, no son válidos. Encontramos entonces la teoría ecléctica, es decir, la teoría que nos va a decir a nosotros en principio que existe un derecho real, un derecho personal, una obligación subjetiva, una obligación objetiva, y de ese punto de vista entonces la teoría ecléctica nos habla de lo que es un elemento interno y un elemento externo para poder demostrar la propiedad y los derechos reales. En la parte interna es aquí hay inmediatibilidad del poder del hombre sobre la cosa, es decir, su derecho real. Poder directo e inmediato que tenemos sobre las cosas que nos pertenecen. Y el derecho externo, que es lo absoluto, en posición al derecho personal, la obligación civil. Vamos a ver. Voy a pensar que yo voy a hacer un contrato ahorita con Miguel Eduardo. Miguel, le voy a vender mi carro. Está bueno, Carlos, negociémoslo, ¿no? Mire, yo le pido 30, usted me dice que 20, y para que ni usted ni yo llegamos a 25. Ya hay un negocio jurídico. Estamos llegando. Cuando hacemos la compraventa, el negocio jurídico, el pacto se torna en un contrato de compraventa. Es decir, este contrato ya es externo. ¿Por qué? Porque ya tenemos características personales. Yo vendedor, usted Miguel Eduardo es el comprador. Su obligación es pagarme el vehículo y yo entregárselo en las condiciones que lo pactamos. Ahí estamos el derecho real, es decir, aquella obligación subjetiva, es decir, el derecho personal. Hasta aquí me van entendiendo, si no háganme preguntas. Bueno, si no en el camino me las hacen, no hay ningún problema. ¿Cómo? ¿Qué manda?
de la teoría ecléctica. Perfecto. Hagámoslo más fácil todavía. No, voy a decir algo que no me gusta decir, pero lo voy a decir. Vamos a ir donde el chinito de la esquina. Vamos a ir a comprar el vicio de Carlos Vázquez. Bueno, chino, dame una coquita de A5, mano. Como ya la pagó, es suya, usted puede hacer lo que quiera. La mueve, que eso quema cuando algo se está incendiando, tengan a la mano una Coca-Cola que esté no fría, sino al tiempo, y se la tiran al fuego y es como un extinguidor. Consejo de bombero. Bien. Puede echarle azúcar para que haga... O se la puede tomar despacito, se la puede tomar de a romplón, la puede regalar. Usted hace lo que quiera con su Coca-Cola. Ese es su elemento interno de una obligación meramente subjetiva de un derecho real. Usted tiene el poder directo e inmediato sobre su Coca-Cola. Estamos bien, ¿verdad? ¿Cómo adquirió la Coca-Cola? Ese es entonces el externo, el elemento externo de la teoría ecléctica, es decir, el derecho personal. Usted es compradora y el chinito fue un vendedor de cosa mueble. Esa es la actividad o la obligación subjetiva en el derecho personal. El derecho personal es qué característica tiene cada sujeto dentro de la relación jurídica. Usted compró el sujeto pasivo, él vendió el sujeto activo. Ese es el derecho personal, es la parte de la obligación subjetiva, es el elemento externo en la teoría ecléctica. Ahora sí, Rubí. O le pongo otro. ¿Segura? Vamos. Así como Rubí, por favor, cuando quieran me preguntan. A ver, de esto que estamos hablando hay dos clasificaciones que vamos a ver que son muy importantes. La primera clasificación es del autor Sánchez Román. Él dice que de la propiedad y demás derechos reales vamos a dividir los derechos reales que son similares al dominio y los derechos reales limitativos. Cuando habla de los derechos reales similares al dominio, nos habla de la posesión, del derecho hereditario y del arrendamiento perpetuo o inscripción arrendataria. Vámonos, por favor, al artículo 612, que es la posesión. Artículo 612, capítulo 7 de la posesión. Conceptualizo antes, dice, o vamos a ver que la posesión es la situación jurídica por la que una persona ejerce sobre el bien ninguna facultad excelente al dominio. Antes de leer, mira pues, solo lo voy a mencionar porque esto lo vamos a ver en un tema específico. Hay un bien inmueble que no tiene propietario ni ningún signo de propiedad. Yo vengo y lo voy a tomar en posesión porque quiero ser el propietario. Bien inmueble que no tenga ninguna señal de haber sido poseído o haber tenido dueño anterior. Artículo 612 del Código Civil. Es poseedor el que ejerce sobre un bien o algunas de las facultades inherentes al dominio. Si yo tengo la propiedad de un bien inmueble, tengo el derecho real y el derecho personal.
Yo puedo hacer con el inmueble lo que yo quiera. Una casa, una piscina, un potrero, un jardín, un parque, o lo dejo. No importa. Yo tengo el derecho real sobre esa propiedad de inmueble. Si yo tengo la propiedad, lo que tengo que demostrar es por qué soy propietario. Lo compré, me lo heredaron, me lo regalaron, etc. Como voy a tomar un inmueble que no tiene propietario ni ningún signo de propiedad, lo voy a poseer. Sobre él, que todavía no es mío, voy a ejercer todas o algunas de las facultades inherentes al dominio, es decir, a ser propietario. Voy a actuar como si fuera el propietario. Ese es un derecho real similar al dominio, similar a la propiedad. Sánchez Román dice derecho hereditario. Vámonos por favor al artículo 917. Artículo 917. Libro tercero de la sucesión hereditaria, título 1 de la sucesión en general, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 917, sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de éste, por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Es decir, la persona nace, se reproduce y se muere. Cuando se muere, es una muerte física. A un muerto, el causante tiene derechos sobre sus bienes, derechos y obligaciones. Los herederos, los que lo van a suceder, pueden hacerlo en forma intestada o en forma testamentaria. Declarados herederos, aún no son propietarios, pero ellos pueden vender su derecho hereditario, pueden arrendar su derecho hereditario. Es decir, van a tener derechos reales similares al dominio, porque ya tienen un derecho, el derecho de herederos, aún sin ser propietarios. ¿Me van entendiendo? Bueno, sigamos. El arrendamiento perpetuo o inscripción arrendataria. Voy a hablar de ese contrato someramente para que me entiendan. Voy a Harold Alexander, va a ser él mi ejemplo en el contrato de arrendamiento. Harold, alquíleme su propiedad, esa casa que tiene vacía. Está bueno, Carlos. ¿Cuánto quiere? Quiero 1,000 quetzales mensuales. Bueno, si hacemos el contrato, yo voy a tener el derecho de gozar y disponer de la propiedad como si fuera el propietario, pero pagándole una renta a Harold. ¿Verdad? Bueno, los arrendamientos pueden hacerse por un año. Se llama la licenciada Ingrid Gómez, nos va a hacer el contrato de arrendamiento y hace una escritura pública por un año. Cuando termine el año, tendríamos la obligación de hacer un nuevo contrato. Pero si no lo hacemos, entonces se da una novación tácita. Es decir, aquel contrato que nos hizo Ingrid va a tomar otra vez las mismas características, porque ya no hicimos. Pero ese nuevo contrato nos da la posibilidad de ser un contrato perpetuo porque se da la tácita reconducción, es decir, se novó el contrato sin haber emitido otro contrato con las mismas características del anterior. Pero ese contrato es perpetuo, al igual que los contratos en donde se recibe la renta anticipada
por más de un año o se hace el contrato por más de 3 años. En este caso debe inscribirse en el Registro General de la Propiedad y el arrendatario va a tener el dominio o similar al dominio como si fuera el propietario. Artículo 1125, numeral 6, por favor. Artículo 1125, numeral 6. Que posteriormente vamos a ver que son los números clausus. Libro 4 del Registro de la Propiedad, título 1 de la inscripción en general, capítulo 1 de los títulos sujetos a inscripción, artículo 1125. En el registro se inscribe, número 6. Los títulos en que conste que un inmueble se sujeta a régimen de propiedad horizontal y el arrendamiento o subarrendamiento cuando lo pida uno de los contratantes y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años o se haya anticipado la renta por más de 1 año. Aquí entonces se da un contrato de arrendamiento que es similar al derecho real del dominio. El arrendatario va a actuar como si fuera él propietario. Luego dice que las otras formas son los derechos reales limitativos. Derechos reales limitativos. Servidumbres. Artículo 752. Dice título 4 de las servidumbres, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 752, concepto. Según es el gravamen impuesto, servidumbre, perdón, es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño y para utilidad pública. Sin embargo, el propietario de 2 fincas puede gravar una de ellas con servidumbre a beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y que la sufre predio sirviente. Miren pues, voy a apachar un poquito esto. Mis notas es un inmueble. Dentro de este inmueble tan grande hay otro inmueble que no tiene salida para la vía pública, es decir, para fuera del inmueble. Este inmueble está enclavado en otro inmueble. Yo voy a pedir que me dé acceso a la vía pública. Este acceso se llama servidumbre. Hay servidumbre de paso, de acueducto, de energía eléctrica. Vamos a verlo despacito. Aparentes, no aparentes, legales, forzosas, un montón. Pero en todo caso, este predio que le va a dar paso a este predio que está enclavado para que tenga acceso a la vía pública, se llama predio dominante. Y el predio sirviente. El espacio que le dé el predio sirviente al predio dominante no es propiedad del predio dominante. Sigue siendo propiedad del predio sirviente. Pero esto va a actuar como si fuera el propietario. Le va a limitar la propiedad que va a utilizar el predio sirviente de la propiedad del predio sirviente. ¿Me entendieron? Bueno, eso lo vamos a ver despacito. Como dije, estas primeras clases solo son el anticipo de todo lo que nos falta por ver. Dice Sánchez Román, los censos. Esto no está dentro de nuestra legislación. El censo es un derecho real, en donde el censatista, el que tiene el derecho del censo sobre una finca propiedad del censatario, constituye un objeto que poder recibir una renta. Vamos a ver. Voy a pensar, esperen. Voy a pensar que Telman es mi censatario. Eso no está en el derecho guatemalteco, solo en el derecho español, pero en el programa está esto.
Viene y dice, mire Carlos, le voy a dar un terreno para que usted reciba una renta de ese terreno. Yo recibo sobre un terreno 10,000 quetzales, le voy a dar 2,000 quetzales, y usted los va a recibir porque es buena gente, me cae bien, es re chulo, re guapo, re cariñoso, todo eso, por eso se lo voy a dar. Entonces viene y yo recibo una renta del inmueble de Telma. Eso se llama un censo. En nuestra legislación vamos a ver que se parece mucho al usufructo, pero no lo es. Luego viene y dice Sánchez Román que otro derecho limitativo es la hipoteca. Artículo 822 del Código Civil, por favor. El artículo 822 del Código Civil, título 5, Derechos Reales de Garantía, capítulo 1, de la propiedad. Artículo 822, concepto. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Vamos a pensar que Brezhnev sería, ¿verdad? Es Brezhnev, ¿va? Puro ruso. A ver, Brezhnev. Vamos a pensar que yo tengo necesidad de dinero y le digo, Brezhnev, préstame sobre mi casa, sobre mi propiedad. Tengo necesidad. ¿En cuánto quiere usted, Carlos? Deme 20,000 pesos y se la doy en garantía. Es decir, estoy grabando mi propiedad inmueble. No es de Brezhnev, es mía. Él me dio de su patrimonio 20,000 quetzales y yo, para que él vea que le voy a pagar, es decir, va a haber una prestación positiva, porque la prestación positiva es que yo voy a tomar la actitud de deudor hipotecario en pagarle a mi acreedor pignoraticio. Bien, entonces le voy a pagar. Pero mientras le pague, yo no puedo vender mi propiedad. Es mía, claro que es tuya. Lo que sucede es que tenés limitado tu dominio, porque tiene que autorizar que le vendas. Brezhnev. Mira, Carlos, vendés la propiedad. Vendésela a Miguel. Eso sí, cuando Miguel te pague, del dinero que Miguel te dé, me lo pagas a mí de lo que me debes, con todos los intereses. Por eso es que la hipoteca. Aquí vamos, más o menos. Cada una institución que estoy explicando es parte del programa. Va a ir vinculado a todo lo que vayamos viendo. Si se dan cuenta, aquí están incluidos los bienes. Aquí, por ejemplo, si hablamos de la hipoteca, podemos decir que es incorpóreo. Voy a ver el chivo yo aquí. Vamos a decir que es un derecho real, incorpóreo, es específico, si es entre Brezhnev y yo, es fungible, es consumible, es divisible, es presente, es sobre bien inmueble, o sea, tiene todas las características de ser un derecho real y por consiguiente parte de los bienes. Luego viene don Federico Piuc Peña y es un poquito más amplio y dice, cuando queremos explicar la propiedad y los demás derechos reales, debemos hacerlo por medio de su objeto, por la protección del derecho que brinda, por la firmeza institucional, que eso se divide en tres. Veamos los primeros. Por su objeto, dice Federico Piuc Peña, hay un derecho real sobre cosas corporales y un derecho real sobre derechos incorporales. Y eso habla sobre los derechos reales y los derechos intelectual. Explico. Derecho real sobre cosas corporales. Ah, mis cigarros. Un cigarro. Y me lo fumo.
¿Tengo derecho? Claro, si es mi propiedad, es mi derecho real. Yo hago lo que yo quiera con mis cosas. En este caso, me fumo mi cigarro, ¿no? Es mi derecho real. Aparte del vicio, es mi derecho real. Sigamos. Bien corporal. Pero hay derechos reales que son incorporales. Por ejemplo, ¿en dónde está el derecho real del usufructo? Vamos a ver después. ¿Qué es usufructo? Es un derecho real de mero gozo y libre disposición en donde una persona, el nudo propietario, le entrega a otra, el usufructuario, un bien para que goce y disponga de él y pueda tener los frutos naturales y civiles que de él devengan. Ah, y como es sobre bien inmueble, tiene que ser escritura pública. Pero ese es el título. Y usufructuario y nudo propietario es un derecho personal. Son el sujeto activo y el sujeto pasivo de una relación jurídica. ¿Y a qué tiene derecho? De acuerdo a la declaración de voluntad, al título, tiene derecho a gozar y disponer. ¿Pero dónde está el derecho? Ahí, mano, ahí, de gozar y disponer. ¿Dónde? Mira, aquí está el lapicero. Aquí está la tarjeta de crédito. ¿Dónde está el derecho? Ahí, mano. Y él puede gozar y disponer. Pero el derecho no lo podemos corporizar. No tiene cuerpo. Es incorpóreo el derecho. ¿Quién tiene mi libro ahí a la mano que me lo enseñe? Ninguno todavía. Ahí hay. 3, 4. Perfecto. Ese libro es mío, fíjense. Sobre él yo tengo un derecho real. Puchica, más hijaro, yo lo compré vos. Y me va a decir también Fátima, jali, miren, me gasté mi piso en ese libro. Y Bresnev igual me va a decir, no, eso es de nosotros. Lea quién es el autor. Sobre él yo tengo un derecho real, incorporal, no tiene cuerpo, que se llama derecho de autor, que se llama un derecho reintelectual. Ustedes tienen la propiedad de la cosa, pero no la propiedad del derecho de autor. ¿Me hago entender hasta aquí? Perfecto. Luego vemos también que Federico Peña dice que, de acuerdo a la protección sobre el derecho que brinda, se dividen en derechos sobre protección provisoria y derechos reales de protección perfecta o definida. Veamos. Cuando hablamos de la protección que el derecho brinda, y vemos el primer numeral, dice derecho sobre protección provisoria. La posesión. Ya vimos la posesión. Es cuando una persona va a tomar un bien inmueble que no tiene propietario ni ningún signo de propiedad para hacerlo suyo. Pero vamos a ver, cuando miremos la posesión, de que el Estado le da la posibilidad al poseedor legítimo, es decir, el que tenga la forma pública, pacífica, continua y de buena fe, por más de 10 años, de darle la posibilidad que demande por medio de una titulación supletoria, la usucapión, para que demuestre que puede ser propietario de ese inmueble. Ya no poseedor, sino propietario. Entonces la ley protege al poseedor, ¿verdad? Lo protege, ¿por qué? Porque le está dando la posibilidad de hacer un bien suyo. Bien. Luego habla del derecho real de protección perfecta definitiva y habla de la propiedad y el derecho real. Vámonos al artículo 464 del Código Civil, por favor. 464. Título 2 de la propiedad. Título 1, disposiciones generales. Contenido del derecho de propiedad, que ya lo leí. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes
dentro de los límites y con la observancia de la obligación que establecen las leyes. Es decir, dentro de él está mi derecho real, el poder directo, inmediato que tengo sobre una cosa cuando demuestro mi derecho personal, es decir, en la forma que lo adquirí. Por la finalidad constitucional, vamos a ver que hay derechos reales de mero goce, derechos reales de garantía y derechos reales de adquisición. Derechos reales, por su finalidad entonces, institucional, derechos reales de mero goce. Y vamos a ver que dentro de ellos está el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Artículo 703 del Código Civil. Artículo 703. En el artículo 703, que está en el título 3, usufructo, uso y habitación, capítulo 1, derechos y obligaciones del usufructuario, vamos a ver que dice en el artículo 703, extensión del usufructuario. Y dice el artículo, pertenece al usufructuario los frutos naturales y civiles de los bienes, produzcan ordinaria y extraordinariamente, en las tardes, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituye. Ya dije que usufructo es aquel derecho real en donde una persona, nudo propietario, dueño de un inmueble, le entrega a otro, al usufructuario, la posibilidad que goce y disfrute de aquello que da la propiedad del nuevo propietario, es decir, los frutos naturales y civiles. Frutos naturales los que da la tierra, frutos civiles la renta, el censo que ya lo vimos anteriormente. Son frutos civiles, lo que da dinero. Luego dice el uso, artículo 745, por favor. En el artículo 745, capítulo 3, uso y habitación. Artículo 745, contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena y de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usufructo, del usuario y de su familia. Vimos genéricamente que el usufructo es cuando el usufructuario va a gozar de toda la propiedad del nudo propietario, la que le está dando para que él goce de sus frutos naturales y civiles. El uso es lo mismo, solo que más pequeño. El usuario va a gozar y disponer de la propiedad del nudo propietario, pero solo cuando alcance para cubrir sus necesidades y las de su familia. Y vimos que familia, de acuerdo al Derecho Civil 1, en nuestro medio es estricto censo, padres e hijos. Aquí no va inmersos los papás, los suegros, los cuñados, los sobrinos, los tíos. Familia, papás e hijos. Luego también vemos que existe la figura de la habitación. Artículo 746. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Vamos a hacerlo de otra manera, con un ejemplo más sencillo. Stephanie, esta es mi cuata. Mana, fíjate que me echaron de mi casa. No te creo, por Diosito. Te lo prometo, dicen ustedes, te lo prometo. Fíjate que no tengo dónde irme, pero algo haré. No te preocupes. Vos sos cuate. Yo tengo un cuartito en mi casa, mira, era de servicio, pero está bonito, está limpio. Y hay una camita. Te voy a dar ese espacio para que lo uses. Pero pues yo no tengo con qué pagarte, no, mano. Te lo voy a dar mientras arreglas tus problemas. Ella se convierte en nudo propietario. Me está dando habitación para que yo pueda gozar y disponer de ese
espacio. A eso le llamamos habitación. Voy a gozar y disponer de ese espacio que me da ella en calidad de habitación, como un derecho real de mero gozo. Y luego la servidumbre, que ya lo leímos, ¿verdad? Y ya lo expliqué. Es aquel derecho real en donde un predio, el sirviente, le otorga un espacio de su propiedad al predio dominante para que éste, el predio dominante, tenga acceso a la vía pública. Luego están los derechos reales de garantía y encontramos la prenda, la hipoteca y la anticresis. Prenda. En su ley de garantías mobiliarias, por favor, en el artículo 3, que es el decreto 51-2007, dice: concepto de garantía mobiliaria. La garantía mobiliaria es el derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del deudor, del acreedor garantizado, para garantizar el cumplimiento de una obligación o varias obligaciones del deudor principal. Consiste en la preferencia que le otorga al acreedor garantizado para la posesión y ejecución de los bienes dados en garantía. Hasta ahí. Se los voy a hacer más fácil. Fátima, fíjate que me quedé sin pisto. Mira, préstame un poquito de pisto. A la voz, Carlos, que mira, fíjate que siempre me han quedado mal. Mira, te doy mi cadena de garantía. ¿Eh? Dame 20 pesos. La estoy empeñando. ¿Eh? El empeño es la prenda. Es decir, yo voy a dar en garantía un bien mueble, para el cumplimiento de una obligación. ¿Cuál es la prestación? Si Fátima me presta por este bien mueble, mi obligación es pagar lo que ella me dio. En su momento vamos a ver que esta garantía mobiliaria o la prenda hay ordinaria y sin desplazamiento. Ordinaria es que me diga, va, dame la cadena. Cuando me pagues te la devuelvo, ¿eh? Guate, prenda y todas esas babosadas que hay. Ahora, es que fíjate que no porque esa me sirve, para que me cuide Jesús y los angelitos de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Entonces, me la tengo que quedar yo. Si yo, deudor, me la quedo, es una prenda o una garantía mobiliaria sin desplazamiento. Se queda a cargo del deudor y me la guardo porque me la puede quitar. Luego, la hipoteca. Artículo 822. Artículo 822 del Código Civil. Título 5 de los Derechos Reales, capítulo 1 de la hipoteca, artículo 822, concepto. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Cuando le pedí a Brezhnev que me prestara y le daba como garantía mi casa, era un derecho real de garantía, la hipoteca. La anticresis no está en el Código Civil, pero sí en la doctrina. ¿Qué es la anticresis? Vamos a pensar, voy con Ruby, hoy he tenido abandonada a Ruby. Aquí viene Ruby. Con Ruby voy a hacer un contrato en donde le voy a entregar un bien en garantía, porque vamos a hacer un contrato a futuro. Jóvenes, me permite un momentito, es que es una llamada de Masate de un impreso. Alejandro, dígame. ¿Cuánto quieren de talacha? No, hombre. Díganle que no juegan. 5,000, dile que le dan.
No. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. Sí, claro. Y lo van a poner a lavar los baños, a lavar los pisos, a que duerma sentado, contarle que paguen. Dígale que no tiene esa cantidad. Que lo más que tiene ahorita son 5,000 y después otros 5,000, diga. Que ahorita no tiene. Va, está bueno, pues. Mucha de antemano me van a disculpar. Es que tengo mi precio y le están pidiendo 100,000 de talacha. Entonces estamos negociando con el jefe del sector. Perdone, por favor. Me van a volver a llamar y voy a tener que cortar otra vez. Disculpen, oye. Entonces decía que la anticrisis es, Ruby, yo le voy a dar un inmueble en garantía para que usted cobre una renta o, o explote la propiedad. Eso va a ser en garantía de un contrato que vamos a hacer a futuro. Vamos a ver que nosotros no tenemos la anticrisis, sino tenemos otras figuras conceptuales. Pues la anticrisis, como aquí está, tengo que explicarla, ¿no? Es cuando se da un contrato en garantía porque se da el inmueble para que reciba una renta, el que va a hacer un contrato a futuro con el sensatista, o sea, con la persona que yo voy a ser acreedor. Bien. Luego habla don Federico Peña de los derechos reales de adquisición y los va a poner en tres factores. En el retracto, que nosotros lo vamos a llamar rescisión, tanteo y opción. Retracto. Viene una de ustedes, la que quiera, y se me declara, y yo les voy a decir, mira, primero le voy a preguntar a mi mamá si me da permiso, ¿viste? Eso es lo primero que voy a hacer, ¿va? Pero después le voy a decir, mira, fíjate que dice mamá que te acepte. Entonces voy a aceptar a una de ustedes como mi novia. Pero vengo y les digo, fíjate que mejor no. Me retracto, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista jurídico, el retracto se llama rescisión de contrato. Vámonos, por favor, al artículo 1579. Capítulo 4, rescisión de los contratos. Artículo 1579. Los contratos válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Pongamos un ejemplo más sencillo. ¿Con quién fue que negocié mi carro? Con Luis Eduardo, ¿eh? Con Miguel Eduardo. Miguel, ya quedamos que yo te voy a vender mi carro y vos me lo vas a pagar. Y vengo y te doy mi carro y me das el pisto. Y me voy a mi carro, a mi casa, a mi carro. Si está bueno, me sirve. Yo quiero mi carrito, no tengo necesidad. Voy a llamar a aquel. Vos, Miguel, ¿qué onda? Mira vos, ¿por qué no te entrego tu pisto y me entregas mi carro? Que me arrepentí de vender. No, hombre, bien vos desde que me arrepentí, usted en la campaña. Y yo, mira, veo cómo te consigo uno tan bueno como el mío. Órale, pues, como ya es tarde, venite mañana, te doy tu carro y me devuelves mi dinero. Se llama rescisión de contrato. El contrato de compraventa fue válido, ¿verdad? Posiblemente hubo, tal vez, no incumplimiento, sino lo que hubo fue un momento entre el consentimiento y la declaración de voluntad. Me arrepiento, me retracto, rescindimos el contrato. Ese es un derecho real de adquisición. Adquirimos un bien,
por la compraventa y posteriormente lo dejamos sin efecto, siendo legalmente válido. Dígame, Ruby o Rubí. Claro, podría. Entonces yo podría demandarlo, pero tendría que demostrar por qué quiero demandarlo. Luego la ley, eso ya es extra, ¿verdad? La ley dice que hay un plazo determinado para poder rescindir los contratos. Y luego, para rescindirlo, tienen que estar de acuerdo las partes. Porque si no, hay otras formas de terminar el contrato. Por la acción pauliana, la remisión, eh, la resolución, la anulabilidad, los vicios ocultos, hay un montón. Pero en este caso, el retracto lo vemos como un derecho real de adquisición desde el punto de vista en que están de acuerdo las partes. Si no lo estuvieran, nos vamos al órgano jurisdiccional, pero el que quiere rescindir el contrato debe de justificar por qué quiere rescindirlo. No es solo decir que quiere porque se arrepintió, ¿verdad? Sino tiene que justificar. Entonces nos vamos al artículo, por favor, que es el otro derecho real de adquisición, que es el derecho al tanteo. Artículo 491, por favor. Artículo 491. Derecho de cada condueño, dice. Todo condueño tiene derecho, pero todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o grabarla, y aún ceder únicamente sobre el echamiento, salvo si se tratara de derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haberse sido notificado tal contrato que se pretende celebrar. Igual eso lo vamos a explicar detenidamente. Solo un ejemplo hoy, así suavecito, para que lo podamos entender. Los que estamos presentes, que somos, a ver, permítanme, Adriana, Ruby, Miguel, Fátima, Stephanie, Bresner. Perdonen, por favor, perdónenme, pero perdónenme. Sí, Alejandro, dígame. Ajá, claro. Eso es, no, por eso. Que, no, no, no. Primero que Jorge se tranquilice. Y luego, si ya bajó de 100,000 a esa cantidad, 7,000 lo último. Así, 7,000 lo último. Lo último. Y no le van a hacer nada. Hoy que duerme en el suelo, mañana que lave los pisos, que sufra un poquito por mula y van a aceptar los 7,000 quetzales. Sí, y eso de que le van a hacer y le van a hacer, que le van a pegar y todo lo demás es mentira. Lo que van a hacer es castigar, que es lo normal en el preventivo. Claro, por supuesto. Y le van a meter miedo a manera de que ustedes paguen esa cantidad exorbitante, pero no, que sufra un poquito. Y van a aceptar esa cantidad mínima. Claro. Y si el abogado pregunta, le das mi nombre. El abogado es fulano de tal.
No hay ningún problema. Primero Dios, primero Dios. Con todo gusto. Fíjese que por eso hablamos con Alberto, el abogado que llegó ayer. Vamos a hacer todo lo posible. Oye, mire, no hay ningún problema. Está bien. Vaya, pues, lo estamos hablando. Hasta pronto. No tenga pena, Alejandro. Aquí espero su llamada. Va, pues. Ay, mucha, no caigan presos. Derecho de tanteo. Ya dijimos que todos nosotros somos dueños de una misma cosa. Vamos a pensar que hay un terrenito que mide 10 por 15 y todos somos dueños del mismo terreno. Si lo dividimos entre todos los que somos, nos quedaría como diámetro por metro. Ahí no podemos construir, ¿verdad? Pero ni el inodoro siquiera, porque tiene 1,80 por 3. Bueno, entonces todos tenemos derecho a la misma propiedad, somos copropietarios. Tenemos derecho a una parte alícuota, a una parte proporcional sobre el terrenito. Cada quien tenemos derecho a lo que nos corresponda dividiendo el 100% entre los 15 nosotros. Pero si yo quiero venderle a Juan, ¿vos quién es Juan? Aquel que está allá mirando. Él no es copropietario, ¿verdad? Ustedes me dirían, no. Antes de venderle a un tercero, tenés que preguntarnos a nosotros si te queremos comprar nosotros. Nosotros ejercemos nuestro derecho de tanteo, nuestro derecho de primacía de comprar otro derecho de copropiedad. Eso es un derecho real de adquisición. ¿Estamos? ¿Me entendieron? Que eso es somero, ¿eh? Todo esto lo vamos a ver despacito en una clase en particular. Otro derecho real de adquisición es la opción. Artículo 1677. Segunda parte de los contratos en particular, título 1 de la promesa y de la adopción, artículo 1677. La opción puede ser un contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro, y en ambos casos debe contener las condiciones en que ha de realizarse el convenio. ¿Han visto ustedes que en la televisión y en los periódicos y cuando a uno al supermercado, hagámosle propaganda a la torre? Uno solamente le entrega un folletito y dice oferta de la semana. Y dice jabón Palmolive, 5 quetzales. Jabón Darosa, 5,5 centavos. Jabón Protex, 5,6 centavos. Y nos dan varios productos en oferta para que nosotros escojamos cuál queremos, ¿verdad? Ese es el contrato de opción. Tenemos la posibilidad de escoger. Y depende de lo que nosotros escojamos, al escogerlo, se da un contrato de compra-venta. La opción y la promesa son contratos preparatorios. Vamos a comprar, qué sé yo, a algún lado ropa y nos dice, miren, la marca Toro está a un precio, la Levi's a otro precio, no sé, la otra marca a otro precio, y usted escoge cuál quiere. Ese es un contrato de opción, un contrato de escoger lo que nosotros nos favorece. Hasta aquí me van entendiendo. Vamos a la última parte. Vamos a ver la enumeración de los derechos reales. Vamos a ver que hay números apertus y números clausus.
Los números apertus, yo creo que el semestre pasado o antepasado en primer año, ustedes vieron que hay dos formas de legislación, la que es la parlamentaria y la que es la presidencialista. En la forma parlamentaria vieron que los casos se llevan por medio de jurisprudencia, lo que sale en la televisión, ¿verdad? Cuando ven los programas de UV, los programas de donde sale un juicio con un jurado y un juez que únicamente es el juez contralor del debate y la investigación. Ese sistema es parlamentario. Es que la sentencia de Rubí contra Miguel dijeron que tal cosa, entonces entre Fátima y Desner, que se parece, es igual que al que tiene Lenin con Telma, jurisprudencia, ¿verdad? Casos similares en un mismo sentido para que tengan una misma resolución. Mientras que la parte presidencialista regularmente es la codificada, es decir, tenemos la legislación debidamente normada, debidamente legislada. Tiene los verbos rectores que son los que van a indicar cuál es el sentido jurídico doctrinario de la norma. Bien. Si hablamos de los números apertus, son las formas en que la legislación parlamentaria mira la propiedad y los demás derechos reales. Les pueden poner diferentes formas de tratamiento, diferentes nombres, diferentes características de acuerdo a cada hecho en particular. Mientras que nuestra legislación está dentro de los números clausus y nos va a decir cuáles son los derechos reales y cuáles son los derechos de propiedad que debemos tomar en cuenta nosotros de acuerdo a la legislación vigente y positiva. Artículo 1125 del Código Civil. En el libro cuarto del registrador de la propiedad, título 1, de la inscripción en general, capítulo 1, de los títulos sujetos a inscripción, artículo 1125. Aquí van a estar enumerados nuestros números clausus, es decir, la propiedad y los demás derechos reales. En el registro se inscribirán, 1, los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos. ¿Cómo demostramos nosotros nuestra propiedad? Con una escritura de compraventa, con una escritura de donación, si es un bien mueble con la factura. Con ese título demostramos nosotros que somos propietarios. Y si tenemos un derecho real, por ejemplo, Brezhnev y yo hicimos un contrato de compraventa, de hipoteca. Él va a demostrar que es mi acreedor pignoraticio con una escritura pública sobre un bien inmueble que está grabado a su favor, que me pertenece a mí como acreedor hipotecario. ¿Cómo demuestra Fátima que es acreedora mía? Porque me prestó dinero por mi cadena. En este caso, como no habría factura, hay una simple tradición, es decir, si yo la tengo y yo la estoy dando en garantía, es porque es mía. Yo me arrogo el derecho. 2. Títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extinguen todo lo que vimos hoy: derecho de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles, y los contratos de promesa sobre inmuebles y derechos reales sobre los mismos. 3. La posesión, que consiste en título supletorio legalmente expedido. 4.
actos y contratos que transmiten el fideicomiso sobre bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos. 5. Las capitulaciones matrimoniales si afectan bienes inmuebles o derechos reales. ¿Se recuerdan que vimos cuando vimos el matrimonio que hay que hacer antes o durante el matrimonio las capitulaciones matrimoniales, que deben hacerse en escritura pública cuando los cónyuges van a tener bienes inmuebles y van a administrarlos de acuerdo al régimen económico del matrimonio? Por eso decíamos en aquella oportunidad que el notario hace un informe circunstanciado al RENAP y al registro de la propiedad. Luego dice 6, los títulos en que consiste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal, el arrendamiento o arrendamiento, cuando lo pida uno de los contratantes y obligatoriamente, cuando sea por más de 3 años o que se haya anticipado la renta por unos años. Vimos aquel arrendamiento perpetuo que expliqué. Aquí están posteriormente los tranvías, los ferrocarriles, canales, muelles u obras públicas de índole semejante, así como los buques, naves, aeronaves y las grabaciones que se impongan sobre cualquiera de estos. Se recuerdan que vimos dentro de los bienes aquellos bienes que son de uso público, de uso de los particulares, y dentro de ellos vimos aquellos bienes muebles por su naturaleza, pero que están adheridos a los bienes del Estado. Y que hablamos de la bandera de otro país cuando viene alguna aeronave, ya sea en forma legal o ilegal. Vimos también aquí los títulos que construyan derechos sobre la explotación de minas. Se recuerdan que vimos que la mina como tal es un bien inmueble, pero cuando la mina se explota, lo que se explota, ese producto es bien inmueble. Mueble. Las concesiones del Estado, la posesión provisional o definitiva sobre bienes del ausente, que lo vimos el año pasado. Cuando el ausente es declarado ausente, se le nombra a un defensor judicial, a un guardador. Vimos que también se le da a un depositario definitivo. Al terminar el periodo de la ausencia, se le otorgan los bienes a uno de los parientes para seguir el trámite de la muerte presunta. De eso estamos hablando, para que vean que no hemos terminado con el derecho. El derecho es todo lo mismo. La declaratoria judicial de interdicción y cualquier sentencia firme que modifique la capacidad. Es decir, cuando vimos el estado de interdicción, cuando a una persona se le declara incapaz en forma absoluta, los bienes pasan a ser administrados por una persona. Pero debe de indicarse al registro quién es el propietario declarado en estado de interdicción y quién va a administrar los bienes de aquel. Luego el 13, los edificios que se constituyan en predio ajeno con el consentimiento del propietario, los ingenios de grandes beneficios, desmontadores, etc. Edificios que se constituyan en predio ajeno al consentimiento. Dicho de otra manera, el que siembra en terreno ajeno, ni la semilla pepena. Lo explico más fácilmente. ¿Se recuerdan que vimos el año pasado que una señora que era pobre estaba casada con un rico? Y a la señora, el papá le hereda un bien inmueble. Y él lo acepta, ¿verdad? Es pobre. Pero el marido viene y construye una casa de 5 niveles, con jacuzzi, piscina, garage, con todo lo que tenga una casa, ¿verdad? Y el día que se van a divorciar le dice, mira, quiero que dividamos la casa por mitad. ¿Cómo por mitad? Claro, como estamos casados bajo el régimen de comunidad absoluta, la mitad es mía y la mitad es tuya, no papaíto. El licenciado Vázquez en Derecho Civil nos dijo que los bienes que son propios de cada cónyuge, en este caso las herencias, no entran al haber conyugal. El terreno era mío. Si vos invertiste, te lo agradezco mucho, ¿eh? Porque la casa es mía. ¿Se recuerdan? De eso estamos hablando aquí. Bien. Los vehículos automotores y demás muebles fácilmente identificados por los números de modelo de fabricación.
¿Se recuerdan que también vimos que aparece a final de año? Regálele a su hijo un carro sin fiador, sin enganche, 60 meses para pagarlos, para que vaya a la Universidad de San Carlos de Guatemala cuando el próximo año la puedan abrir. Entonces le entregan el título del carro, el de propiedad, pero nos quedamos pagando 5 años, 60 meses del vehículo. ¿Qué es lo que estamos pagando? Un derecho real de garantía, una prenda, una garantía mobiliaria. ¿Hasta aquí alguna duda, mis queridos amigos? Qué cabronazo soy yo, qué cabronazo son ustedes. O ustedes no entienden nada, o yo no explico nada. Pero gracias de todos. Les mando mañana, primero Dios, la hojita que se refiere a la propiedad, la cual vamos a ver el día viernes. Perdón, el día jueves. Miren, muchachos, antes de que se me vayan. Como ya oyeron, tengo un problema de mi detenido, que es medio mi pariente. Hizo una mulada y tienen que pagarla, pues definitivamente. El único problema es que el proceso está hasta en Mazatenango. La audiencia de primera declaración es el día jueves. Si no me la suspende, yo pedí que me la suspendieran. Es a las 8:15. Si me da tiempo de venir, yo les aviso por WhatsApp. Si no, voy a mandarles los links de la sección A o sección I para que me hagan favor de ese día acoplarse a cualquier sección, al primer periodo o al segundo de la noche, para que yo les dé esta institución. Es por una cosa muy especial. Yo de todo modo les voy a avisar. En todo caso me la suspendieran como fue solicitado el día de ayer, entonces yo ya podría en todo caso dar mi clase normalmente a la hora que nos dice el reglamento y el horario. Bueno, pasen una feliz tarde y nos vemos el jueves. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.